Música. ¿Y si el primer milagro de Jesús no hubiera tenido nada que ver con el vino? ¿Y si se tratara del amor? Un tipo de amor tan sagrado, tan divino, que la propia Iglesia tembló ante su significado. Piénsalo, una boda, una celebración, agua convertida en vino. Pero, ¿de quién era la boda? ¿Por qué la Biblia nombra a los sirvientes, a los invitados, al maestresala, pero no a los novios? ¿Por qué María, la madre de Jesús, daba órdenes como si fuera la anfitriona del evento? ¿Y por qué le respondió Jesús como si este momento llevara el peso del destino? Música. Mi hora aún no ha llegado. Estas preguntas no son blasfemia, son el comienzo del recuerdo. Porque escondido tras las risas de Caná yace un secreto de unión. No música entre hombre y mujer, sino entre el cielo y la tierra, el espíritu y la carne, lo masculino divino y lo femenino divino. Un secreto tan antiguo que cuando fue silenciado, música, la humanidad olvidó cómo amar, más allá de la posesión, más allá del miedo, más allá del cuerpo. En este viaje descubrirás la verdad que la Iglesia nunca quiso que vieras. El significado profundo de las bodas de Caná, el papel perdido de lo femenino en la historia de Cristo, y cómo este evento codificó el misterio del música, despertar espiritual mismo. Pero ten cuidado, si solo escuchas y no sientes, la verdad se te escapará como vino derramado en una copa rota, porque esto no es solo una historia, es una iniciación, y aquellos que realmente la escuchen, tal vez nunca vuelvan a ver el amor de la misma manera. La historia comienza en un pequeño pueblo, Caná de Galilea. Se celebraba una boda y música. Entre los invitados estaban Jesús, su madre y sus discípulos. La celebración estaba llena de alegría música hasta que sucedió algo inesperado. El vino se acabó. María se volvió a Jesús y dijo: «No tienen vino». Y Jesús respondió: «Mujer, música, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Mi hora no ha llegado todavía». Suena simple, pero escondido bajo esas palabras yace un misterio que la Iglesia nunca explicó completamente. ¿Por qué esa frase, mi hora? ¿Por qué hablar como si esto no fuera solo salvar un banquete de bodas, sino cumplir una profecía divina? La historia superficial nos cuenta que Jesús pidió a los sirvientes llenar 6 tinajas de piedra con agua, música. Cuando la sacaron, el agua se había convertido en vino. El primer milagro, el comienzo de su ministerio. Pero simbólicamente, todo en esta historia habla en el lenguaje de la iniciación. 6 tinajas de piedra, el número de la imperfección, representando la forma humana imperfecta. Agua, música, la esencia de la vida, el estado puro del alma. Vino, la transformación del alma en conciencia divina. El milagro no se trataba de impresionar a los invitados. Era una señal de que el agua de la vieja alianza estaba siendo transmutada en una nueva, vino. La materia estaba siendo despertada hacia el espíritu. Música. Fue el comienzo del camino de Cristo, y quizás la revelación de una unión que iba música mucho más allá de lo físico. Porque extrañamente la Biblia nunca dice de quién era la boda. Y sin embargo, música, la presencia de Jesús era central. Su madre actuaba con autoridad. Sus discípulos seguían su ejemplo. Y si el milagro en Caná no se realizó para una boda, sino a través de una, y si este fue el momento en que el matrimonio sagrado, la unión de lo masculino, divino, música, y lo femenino se reveló al mundo, todo gran misterio se esconde tras un velo. Y en el corazón de las bodas de Caná, el velo era una mujer que la historia música convirtió en pecadora. Sin embargo, los antiguos susurros la llamaban la novia de luz, María Magdalena. La Iglesia la pintó como una música mujer arrepentida. Pero los primeros seguidores del camino, aquellos que recorrieron la senda antes del dogma y la doctrina, hablaban de manera diferente. En el Evangelio de Felipe se la llama la compañera del Salvador. Música. La palabra koinonos significa socia, alguien que comparte el mismo aliento de espíritu, la misma esencia divina. Ese mismo texto registra algo, música, aún más misterioso, que Jesús la besaba a menudo en la boca. Para el mundo exterior esto sonaba escandaloso,
Pero para Música, los místicos, era sagrado. El beso no era deseo, era transmisión, un símbolo del espíritu Música despertando al espíritu, de la sabiduría pasando del masculino divino a la vasija del femenino divino. Música era el compartir del aliento, el punto de encuentro donde la palabra se convierte en vida. María no estaba simplemente presente, ella era parte de la revelación donde otros vieron agua convertida en vino. Ella, Música, vio la alquimia del amor convirtiéndose en conciencia. Ella era el símbolo vivo de Música, Sofía, el eterno femenino, la sabiduría perdida de Dios. No una distracción, Música, de la misión de Jesús, sino la culminación de la misma. Así que, cuando volvemos a Caná, a ese momento en que el agua se convirtió en Música vino, y si ella estaba allí no como invitada, sino como la novia oculta, y si el milagro marcó no solo el inicio de su ministerio Música, sino el matrimonio sagrado de Cristo y Sofía, la fusión de la conciencia humana y divina Música. Una unión no de carne, sino de espíritu. El Música, matrimonio, que da a luz la iluminación. Cada escritura esconde dos significados. Uno para los ojos, otro Música, para el alma. Las bodas de Caná nunca fueron solo una celebración, fueron una revelación del secreto más antiguo conocido por los místicos, el matrimonio sagrado, hieros gamos, la unión del cielo y la tierra, Música, dentro del ser humano. En las antiguas escuelas de misterios, este matrimonio no era físico, era la fusión de dos Música, fuerzas eternas. La voluntad masculina, la razón, Música, la creación. La femenina, la intuición, la sabiduría, el nacimiento, juntos forman el Música patrón divino de la existencia como el día y la noche, el sol y la luna, inhalar Música y exhalar. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, no fue solo química, fue alquimia, agua, símbolo del cuerpo, el inconsciente, el estado no despierto, se transformó en vino, el espíritu, Música, despierto, la esencia de la conciencia divina. Ese fue el verdadero milagro, no lo que sucedió en la tinaja, sino lo que despertó en el corazón de aquellos que podían ver. Para el mundo exterior, Música parecía una fiesta. Para el mundo interior, era iniciación, un mensaje secreto. Tú también puedes convertir tu agua en vino, lo que significa que puedes elevar tu vida ordinaria a la conciencia divina si unes lo que está dividido dentro de ti. Lo masculino sin lo femenino se convierte en control. Lo femenino sin lo masculino se convierte en Música, caos. Pero cuando ambos se unen, se convierten en la creación misma. Esta era la enseñanza oculta del Cristo, no una religión de culpa, sino un camino de reunión. Y por eso fue temido, incomprendido, Música, y más tarde silenciado, porque quien ha encontrado la unión interior ya no se arrodilla ante la autoridad exterior. Música se ha convertido en su propio templo. Cuando la verdad se vuelve demasiado Música poderosa, las instituciones tiemblan. La enseñanza de la unión divina, Música, que lo sagrado y lo sensual, el cielo y la tierra, lo masculino y lo femenino, Música, son uno, era el mayor peligro para el control de la Iglesia primitiva. Porque si cada humano lleva esa chispa divina, si cada alma, Música, es capaz de la unión con Dios a través del amor, entonces ningún sacerdote, ninguna jerarquía, ningún muro de piedra es Música, necesario para alcanzar lo divino. Y así la verdad fue reescrita. El cuerpo fue declarado pecaminoso, el deseo fue llamado tentación. Música, lo femenino, una vez honrado como la vasija de la sabiduría, fue pintado como la fuente de la corrupción. El matrimonio, Música, sagrado, se convirtió en tabú. Los místicos que hablaban de unión fueron marcados como Música herejes. Los textos que hablaban del papel de Magdalena desaparecieron o Música fueron enterrados en cuevas del desierto solo para ser redescubiertos siglos después como voces levantándose del polvo. ¿Por qué? Porque Música, un alma equilibrada, no puede ser gobernada. Un ser completo, uno que ha unido los opuestos dentro de sí,
Ya no depende del miedo o la culpa para encontrar la salvación. Se vuelven soberanos, y la soberanía amenaza a los sistemas construidos sobre la obediencia. Esta separación entre espíritu y carne, música, creó una herida en la humanidad. Comenzamos a ver lo divino como algo lejano, el amor como impuro y el yo como indigno. Pero el milagro en Caná, música, susurró lo contrario, que la santidad no se encuentra escapando del mundo, sino santificándolo. Cuando el agua música se convirtió en vino, el mensaje fue claro. La materia puede contener al espíritu, el humano puede volverse divino. El amor mismo, música, es el altar, y ese quizás sea el secreto demasiado peligroso para predicar, pero demasiado luminoso para morir. Las bodas con música de Caná no fueron simplemente un evento en la historia, fueron un espejo sostenido ante el alma revelando lo que sucede, música, cuando lo divino y lo humano finalmente se encuentran dentro de ti. Cada persona lleva dos energías, música, la masculina que actúa y la femenina que siente. La mayoría vive dividida, música persiguiendo el éxito, pero matando de hambre al corazón o ahogándose en la emoción, pero temiendo, música, la acción. Esta separación es la raíz del sufrimiento humano. La boda interior comienza en el momento en que dejas de buscar a Dios fuera de ti mismo y reconoces, música, que lo divino espera dentro. Es la fusión de la lógica con la intuición, música, la razón con la compasión, el hacer con el ser. Cuando estos opuestos se unen, ocurre la misma transformación que en Caná. Tu agua se convierte en vino. Tu vida deja de ser ordinaria. Se vuelve luminosa, significativa, música sagrada. Esto es lo que los místicos llamaron conciencia crística. No adorar a Cristo, sino volverse consciente como lo era Cristo. Un estado donde cada pensamiento, música, cada acto, fluye del amor en lugar del miedo. Dejas música de pedir milagros porque tu propia percepción se vuelve milagrosa. La boda en Caná fue un símbolo de este despertar. La música dijo a la humanidad, no estás separado de lo divino, eres su vasija. Despertar es recordar esa verdad. Y cuando ese recuerdo amanece, ya no persigues el cielo. Te conviertes en él, porque el verdadero matrimonio no es entre hombre y mujer, sino entre música, alma y espíritu, entre quien crees que eres y quien realmente eres. Esa es la verdad prohibida. No escándalo, sino salvación, no mito, sino música, despertar. La boda en Caná nunca fue solo un milagro. Música, fue un mensaje. Cuando Jesús convirtió el agua en vino, nos estaba mostrando lo que sucede cuando lo humano y lo divino finalmente se unen. El agua es el símbolo de nuestro ser ordinario, puro pero dormido. El vino es el alma despierta. Cándido quien me despierta. Rica en conciencia, viva con espíritu. La transformación no se trataba de química, se trataba de conciencia. Cuando Jesús dijo, mi hora aún no ha llegado, música, estaba hablando de ese momento sagrado en que la verdad se revela a sí misma, la hora del despertar. Y cuando el maestresala probó el vino nuevo, dijo, has guardado el mejor vino hasta ahora. Esa fue la profecía oculta de que la verdad más grande de todas sería revelada en la hora final del recuerdo de la humanidad. Durante siglos, este secreto fue enterrado, lo femenino silenciado, la unión dividida, el milagro olvidado. Pero el vino aún espera música dentro de nosotros. Tú eres tanto la tinaja como el vino, tanto el agua como el espíritu. Cuando aprendes a amar, no desde el miedo, sino desde la plenitud, vives el milagro de nuevo. Lo divino no vive en templos o nubes, vive en cada corazón que se atreve a unir. Sabiduría y amor, luz y sombra, cielo y tierra. Así que bebe profundamente de tu propia alma. El verdadero vino de Caná siempre ha estado dentro de ti. Si este mensaje despierta algo dentro de ti, no dejes que se desvanezca. Comenta, lo he entendido. Deja que sea tu sello de que la unión sagrada ha tocado tu alma. Dale me gusta a este video para mantener la verdad fluyendo. Compártelo para que otro buscador pueda despertar. Suscríbete en Música para que nunca te pierdas la próxima revelación.